partimos de la base de que usted está capacitado, tiene recursos, herramientas, conocimientos y ha tenido el buen tino de presentarse como candidato en una empresa o en un lugar de trabajo acorde a sus capacidades y a sus posibilidades. Partiendo de esa base, me gustaría hablar de 3 momentos de una entrevista: el antes, el durante y el después. Y algunos conceptos claves que le van a servir para lograr tener un buen éxito y poder conseguir el trabajo que tanto anhela. Por ejemplo, ¿qué cosas tendría que hacer usted antes de una entrevista? En primer lugar, conocer muy bien cuál es la empresa en la cual usted se postula. Para eso usted puede recurrir a Internet, averiguar los datos importantes de la empresa, quizás darse una vuelta por el lugar para conocer la gente, conocer los lugares y de paso para poder llegar a tiempo a una entrevista, porque la puntualidad es sumamente valiosa e importante. Otra de las cosas que usted tiene que hacer antes de la entrevista es saber perfectamente su currículum y haber ensayado previamente, para lo cual puede recurrir o a una cámara o a una filmadora, cuál es el impacto que usted genera en un entrevistador. Seguramente usted tiene amigos o gente de confianza o sus familiares que lo están apoyando en la búsqueda laboral. Entonces puede recurrir a ellos para chequear la imagen y el impacto que usted genera en un entrevistador. Además, es importante que usted ya tenga previamente establecidos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Hoy en día se estila preguntar a un entrevistado o a un candidato que nos diga cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Y es importante que usted los tenga previamente comprendidos y asimilados para dar una respuesta pertinente. También es muy importante que usted sepa exactamente qué puede aportar a la organización. Seguramente se lo van a preguntar en la entrevista o va a surgir del mismo momento de la conversación. Esos son los momentos antes. ¿Qué tiene que hacer o cuáles serían las claves o los tips durante la entrevista? Como dije recién, en primer lugar, ser puntual. Ser puntual significa llegar justo a tiempo. A veces se puede tomar unos 10 minutos antes, pero llegue en el momento exacto. Ni 10 minutos antes, ni 2 minutos después. La puntualidad suele ser un valor muy importante y predispone muy bien al entrevistador. Después, usted seguramente se va a dirigir a la oficina de quien le esté tomando la entrevista. En esa oficina, por supuesto, son detalles de educación que nunca vienen mal. Deje que el entrevistador se dirija a su lugar de trabajo, espere que lo ubiquen en el lugar donde tiene que sentarse y nunca olvide que es el entrevistador el que está dirigiendo la entrevista, con lo cual su actitud y su predisposición debe ser como de apertura y disponibilidad a un diálogo abierto. Algo muy valorado en la entrevista y a tener muy en cuenta es nunca mentir, ni exagerar tampoco. Por ejemplo, ni mentir sobre datos que después no se pueden corroborar en el currículum, ni exagerar sobre logros. Algo también de mucha importancia es que usted nunca, bajo ningún concepto y por ningún motivo en una entrevista, hable mal de terceras personas. Eso hablaría muy mal de usted y de su educación, y además el entrevistador no tiene la posibilidad de corroborar esos datos. Y si además usted está hablando mal de personas que están ausentes, podría darse el caso de que lo interpreten como la posibilidad de hablar mal de la empresa a la cual usted pretende acceder. Finalmente, luego de la entrevista y de haber desarrollado un campo de comunicación abierta y libre con la persona que lo está entrevistando, nunca olvide de agradecer la entrevista y al día siguiente, en lo posible, envíe un mail formalmente de agradecimiento. Para enviar un mail usted necesita los datos del entrevistador. ¿Cómo lo puede obtener? Entregándole su propia tarjeta, para que el entrevistador le entregue los datos y así poder agradecer al día siguiente el tiempo y la dedicación a la entrevista. Sea o no que usted quede como candidato, ese detalle va a hacer que usted pueda formar parte de una base de datos futura. Bien, espero haber sido clara en estos tips y en estas claves y haber marcado 3 momentos, el antes, el durante y el después, que le pueden garantizar el éxito en una entrevista laboral.